Muchas gracias a todos por la presencia. Para mí siempre es un verdadero honor volver a Chile. Para mí venir especialmente a esta ciudad es volver, como les decía anoche a los organizadores, a mis orígenes, porque debo mi nombre a esta ciudad. Parece que mis padres pasaron una muy buena luna de miel y eso generó el nombre que tengo. Por suerte no se les ocurrió ir a Buenos Aires, que también es una buena ciudad, pero no sería bueno para nombre, ¿no? La idea o el objetivo de mi exposición es conversar sobre algunas lecciones aprendidas y desafíos en materia de justicia de pequeñas causas. Esto es tratar de ver cuáles son los principales dilemas o los principales temas que tenemos que resolver cuando diseñamos un sistema de justicia de pequeñas causas. Partiendo de una base esencial, que como lo decía recién la señora subsecretaria de Justicia, es necesario tener en cuenta que el sistema de justicia todo es una unidad, es un sistema, es una organización que no termina en códigos procesales o su único elemento no son los códigos procesales y que por lo tanto no se puede ver el sistema de justicia de pequeñas causas como algo separado del sistema de justicia integral, sino que debe ser necesariamente visto como una parte esencial de él. Entonces, la primera cuestión que tendríamos que plantearnos es ¿por qué surge? ¿Cuál es el objetivo de un sistema de justicia de pequeñas causas? Se ha escrito muchísimo sobre este tema y yo no quiero dedicarle a este primer punto tampoco demasiado tiempo, pero podemos decir que en realidad el principal problema cuando hay una pequeña causa es cómo acceder al sistema de justicia, cómo hace el ciudadano que tiene una pequeña cuestión para acceder a ese sistema. Y ahí tenemos una cantidad de dificultades que enfrentan nuestros sistemas procesales en las Américas, la larga duración de los procesos, los costos del abogado, los costos de tasas judiciales en los países que los tienen, y a veces el reducido valor del importe que no le justifica a ese ciudadano iniciar una causa judicial y que le va a incidir todos esos costos para obtener un resultado. Esto genera en nuestros sistemas entonces graves problemas. Primero, genera problemas de indefensión de ese reclamante que no puede obtener una solución extrajudicial y decide no ir al sistema judicial. Genera un inmerecido beneficio de una parte. Pensemos en lo que ocurre con los proveedores en materia de relaciones de consumo, cuando el proveedor brinda o tiene servicios o productos en mal estado o inadecuados y que sabe que el consumidor juega con saber que el consumidor no lo va a reclamar porque no le justifica hacerlo. Esto trae como una contrapartida evidente el desestímulo a las buenas prácticas y a las conductas, no solo a las contractuales, sino también a las conductas vecinales. Cuando hablamos de justicia de pequeñas causas, siempre la denominación queda un poco corta porque en realidad abarca otros sistemas como puede ser la justicia vecinal o la justicia de paz en otros países. Y esto genera en definitiva un daño evidente a la imagen del sistema de justicia porque obviamente el sistema se transforma en ineficaz, no brinda respuestas adecuadas al ciudadano. Quizás la base de todas estas cuestiones está en un elemento central que es la asimetría. ¿Por qué existen procesos o se requieren procesos especiales o subsistemas especiales para responder a algunos problemas? Porque existe una asimetría esencial entre las partes del proceso. ¿Esa asimetría es solamente económica? No necesariamente. La asimetría que está en la base de los sistemas de pequeñas causas puede no ser económica, sino que puede tener relación con otros aspectos como puede ser la información. Pensemos en lo siguiente, un abogado que adquiere una computadora en una pequeña tienda de computadoras. Supongamos que ese es un abogado muy prestigioso, que tiene mucho dinero. Probablemente económicamente sea más poderoso el abogado que compra la computadora que el proveedor del equipo. Pero ¿por qué existe en esa situación una desventaja para ese señor que compra el equipo? Porque le falta la suficiente información. Es asimetría de información lo que justifica entonces el acceso a un sistema especial. Por otro lado, en los últimos años en casi todos los países de Latinoamérica se ha venido dando un fenómeno bastante interesante con la aprobación de leyes especiales de protección al consumidor o leyes en otros países que regulan las relaciones de consumo y que han llevado a una nueva concepción de la contratación. Todos sabemos que en muchos países de Latinoamérica la publicidad integra el contrato, están prohibidas las cláusulas abusivas, existe un derecho a que el consumidor solicite en determinados plazos la devolución de la mercadería, etc. Esto ha implicado enormes cambios, no solo en el derecho sustantivo, en el derecho civil, en el derecho comercial, sino también cambios fundamentales en el diseño de políticas públicas y en el diseño de los procesos. Por otro lado,
Todo esto está vinculado con dos temas centrales, que son la cuestión del acceso a la justicia, que es lo que está en la base de un diseño de sistemas de justicia de pequeñas causas, y la aparición cada vez con mayor fuerza de los procesos colectivos como un instrumento que permite sumar esfuerzos a los ciudadanos para poder acceder a un reclamo. Obviamente, si existe un préstamo al consumo con una tasa abusiva de un muy bajo monto, de repente no me justifica a mí ir a un proceso, pero si sumamos los esfuerzos de cientos o miles de personas, se podrá obviamente acceder al sistema de justicia. Y por otra parte, nuestros países también están sumando legislación vinculada al acceso a la información, leyes que permiten la obtención de información a través de mecanismos procesales o administrativos, en su caso, que le permiten al ciudadano, que le permiten a los medios de prensa acceder a la información. ¿Cuáles son entonces, en materia de diseño de justicia de pequeñas causas, algunas consideraciones básicas? Primero, no se puede trasplantar la solución de un país a otro. No debe haber cosa peor en materia procesal que copiar el sistema de un país y aplicarlo a otro país, porque cada país tiene su realidad específica y sus condicionantes específicas. Es necesario considerar la realidad social y económica de cada país, las complejidades territoriales. No es lo mismo un sistema de pequeñas causas en un país pequeño que no tiene problemas territoriales a un país muy grande. La cultura jurídica. Se ha visto una cuestión bastante curiosa de que hay países que han instrumentado sistemas de pequeñas causas en los cuales los procesos tardan poco tiempo y sin embargo no se reclaman. Y la pregunta es ¿por qué no se reclama si el proceso parece brindar las suficientes garantías? Y a veces porque existe una cultura de baja litigación en algunos lugares, que también ha tenido incidencia en los ejemplos que hay de derecho comparado. Los índices de acceso a la justicia, índices de litigiosidad que cada país tiene, cuáles son las áreas de mayor potencialidad en materia de litigación y los niveles de información y transparencia. Todos estos son como los puntos de partida a partir de los cuales tenemos que diseñar los elementos del sistema. Como decíamos hoy, la justicia de pequeñas causas es en sí misma un sistema y por lo tanto es una definición de política pública. Y esa definición de política pública incluye considerar varios aspectos esenciales. El procedimiento, que es lo que habitualmente uno más le presta atención y habitualmente no es lo más importante. Cómo va a estar organizado ese Tribunal de Justicia de Pequeñas Causas, cómo se van a ejecutar las decisiones o acuerdos, cómo se va a articular este sistema de pequeñas causas con los medios alternativos de resolución de conflictos, qué infraestructura locativa, recursos humanos, gestión vamos a tener en el sistema, cuáles van a ser las materias o asuntos que se van a resolver por estos sistemas, qué vamos a hacer con la asistencia letrada, si va a ser obligatoria o facultativa. ¿Va a ser gratuito este sistema o vamos a poner algún costo por temor a la litigación abusiva? ¿Qué tipo de información se le va a dar a los usuarios? Bueno, la idea es, en estos pocos minutos que me quedan, hacer alguna referencia a estos principales problemas. En cuanto a la materia, ¿qué temas se resuelven habitualmente en materias de pequeñas causas? Bueno, yo ahí las clasifiqué de una manera bastante arbitraria, considerando la realidad de las Américas en los casos más frecuentes y los menos frecuentes. Habitualmente, la justicia de pequeñas causas incluye los asuntos de consumo, sea la prestación de la venta de bienes, la prestación de servicios, las cláusulas abusivas, incluye habitualmente también cuestiones de vecindad, ustedes tienen ya una experiencia piloto implementada aquí, incluye ya bastante más excepcionalmente los accidentes de tránsito, en algunos casos los reclamos comerciales y habitualmente establecen un límite cuantitativo, esto es, tienen un monto máximo establecido por reclamo, monto máximo que varía mucho en algunos países desde montos que no superan los $2.000 hasta algunos países en que tienen montos que pueden llegar a los $40 o $45.000. Son bastante menos frecuentes prever para estos asuntos de reclamo por daño moral, calumnia o injuria, desalojo, asuntos no pecuniarios o también la complejidad del asunto. Es muy interesante una experiencia bastante reciente en Brasil, en la cual se estableció que el tribunal tiene el poder de analizar si la prueba es compleja o no es compleja. Y dependiendo de si la prueba es compleja o no compleja, deja ingresar el reclamo al sistema de pequeñas causas. Por ejemplo, un elemento para considerar si es compleja o no es si requiere una pericia. Se entiende que la existencia de una pericia en el sistema brasileño implica una complejidad adicional del asunto. En cuanto a quiénes pueden ser litigantes de estos sistemas,
Bueno, no hay duda que en la parte actora siempre pueden ser las personas físicas, los consumidores es muy habitual. Se plantean dudas con dos grupos: los pequeños empresarios, si pueden ser actores o reclamantes en estos sistemas, y muchas más dudas aún respecto de las empresas ya de cierto porte, si pueden ir a este sistema. El demandado obviamente puede ser la empresa, puede ser también una persona física, y se discute en varios países si incluir o no incluir al Estado. Yo creo que un sistema de pequeñas causas que esté centrado en la relación de consumo, en países como los nuestros, donde el Estado suele ser prestador de algunos servicios muy importantes, debiera considerar seriamente la posibilidad de incluir al Estado en la posibilidad de reclamo de estas cuestiones, porque parece no existir una causa muy justificada para dar un tratamiento privilegiado, pero es objeto de debate. El tribunal. ¿Cómo diseñamos el rol del tribunal? Bueno, hay primero que resolver si ese tribunal va a integrar el Poder Judicial, o si va a ser un tribunal arbitral, o si va a ser un tribunal que integre la administración, o si va a ser un sistema de jurado. Empezando por lo fácil, el jurado no parece una solución adecuada en casi ningún país, y menos en los países latinoamericanos, para tomar este sistema. El sistema judicial es al que más prioridad se le ha dado, y ahí plantean ciertas cuestiones que tenemos que resolver, como por ejemplo, si ese juez va a ser letrado o lego, qué grado de capacitación le vamos a exigir, qué rol se le va a asignar en el proceso, si va a ser un proceso claramente adversarial o el juez va a tener algún rol de dirección mayor, si resuelve por derecho o resuelve por equidad. Hay una tendencia, diría yo, a tratar de buscar jueces que tengan alguna experiencia, al menos en derecho, si no son jueces de carrera, y fundamentalmente hay una inclinación, diría yo, mayor a resolver por derecho que por equidad cuando estamos en la esfera del Poder Judicial. Las otras soluciones es el arbitraje. Por ejemplo, en algunos países existen experiencias sobre arbitraje de consumo en materia de reclamos de consumidores, y ahí tenemos básicamente las mismas dudas, y allí existe una tendencia a concederle al árbitro la facultad de resolver por equidad y no por derecho, salvo que las partes pacten otra cosa. En otros países se ha optado por sistema de tribunales administrativos, que tiene la ventaja de ser especializado, pero tiene la gran desventaja, como ustedes saben, que esto se discute en muchas otras áreas, el riesgo de pérdida de imparcialidad en caso de reclamos contra el Estado. La otra gran pregunta es: ¿asistencia letrada sí, asistencia letrada no? Esta no es una pregunta sencilla. Uno podría decir, bueno, parece muy fácil, si queremos acceso a la justicia, que no sea necesaria la presencia del abogado. La verdad es que la experiencia de derecho comparado ha demostrado que muchísimos juicios en esta materia se pierden por impericia en litigación de las partes que no tienen abogado. Entonces la respuesta no es tan sencilla de decir, bueno, prescindimos del abogado en estos tipos de litigios. Por otro lado, pareciera que sería una respuesta mucho más adecuada tener sistemas de asistencia jurídica al ciudadano en estas áreas que comiencen de esa manera las soluciones. Otro tema que se plantea muy interesante al respecto es qué ocurre cuando la ley permite comparecer sin abogado y una parte, supongamos el consumidor, va sin abogado y del otro lado está la empresa que tiene 1, 2 o 3 abogados. ¿Podría la ley establecer que cuando el actor no tiene abogado puede disponerse que el demandado comparezca también sin abogado? Bueno, a mí me parece que esa solución no es adecuada al debido proceso. Más allá de que podría ser una solución justa para la solución de esa situación concreta, me parece que prohibirle la asistencia adecuada a una de las partes no parece ser una solución adecuada. Por eso sigo insistiendo que me parece mucho mejor solución establecer un sistema de asistencia jurídica gratuita para el ciudadano en ese caso. De hecho, contándoles un poco la experiencia de lo que ocurre en Uruguay no es obligatoria la asistencia letrada, y se ha dado esta situación en la cual varios procesos se pierden por errores de las partes que no saben, obviamente, litigar. Por ejemplo, presentan la prueba en el momento inadecuado, cuando ya prescribió la oportunidad de probar, alegan un hecho fuera de tiempo, por el principio de congruencia no puede después fallar y resolver. Tipos de errores que obviamente se dan por la ausencia de abogado. No quiere decir que a veces estos errores los cometamos también los abogados, vamos a ser sinceros, a veces también nos equivocamos los abogados. La estructura procesal. ¿Cuál es la estructura procesal adecuada? ¿Cuál es el procedimiento adecuado? Bueno, en primer lugar tiene que ser una estructura sencilla y simplificada,
Yo creo que la estructura más adecuada es un proceso mixto, esto es un proceso que tenga una etapa inicial escrita para la presentación de la demanda, que es una demanda muy sencilla, un formulario, diría yo, como es, por ejemplo, en el estado de Nueva York. Hay un sistema muy interesante de litigación por internet a través de un formulario que se puede llenar por la web, que es muy sencillo, y que eso se transforma automáticamente en la demanda que se envía por el sistema electrónico. Tiene que, obviamente, cuando se llega a la fase de audiencia, existir inmediación y oralidad. Hay que ver la posibilidad de realizar estos procesos, por lo menos una fase de ellos, por internet. Y se ha planteado la posibilidad de establecer la estructura monitoria en algunos procesos. Ustedes saben, la estructura monitoria es aquella que presenta la demanda, después resuelve sin escuchar a la otra parte, y luego, si hay oposición de excepciones, el proceso de alguna manera se vuelve bilateral, por llamarlo así. Y esta estructura puede ser útil si optamos por regular algunas hipótesis de cobranza de bajo monto en este sistema. O sea, en algunos países se ha optado que, por ejemplo, cuando hay una empresa de cobranza que reclama asuntos de bajo monto, pueda seguir este proceso. Cuidado, esto es un gran riesgo. Nos tenemos que plantear si eso nos está implicando que creamos un sistema en beneficio de las grandes corporaciones para castigar sus créditos, al iniciar el proceso rápidamente para después castigar el crédito. Y no estamos, en definitiva, creando un proceso para que tengan acceso a las personas que más necesidades tienen. La otra gran duda es si única instancia o doble instancia. La tendencia general es a la única instancia. En el sistema brasileño, en cambio, que les comentaba, mantienen la doble instancia. Y en algunos países se ha planteado la discusión de prever alguna especie de recurso excepcional, como podría ser el de revisión, para algunos casos, para no reiterar toda la discusión en segunda instancia. Lo que está claro es que tiene que ser un proceso de rápida resolución, que la sentencia debe dictarse rápidamente, y nos podemos permitir una disminución de los estándares de requisitos de debido proceso y prueba, porque obviamente estamos en asuntos que debieran ser más sencillos, no siempre lo son. El monto no necesariamente hace la complejidad o no del asunto. Puede haber asuntos de muy bajo monto que sean muy complejos y puede haber asuntos de muy alto monto que no lo sean. Respecto al rol del juez, va a depender mucho de si la sentencia letrada es o no obligatoria, pero básicamente se ha propugnado la idea de un juez que tenga un rol activo, que obviamente no pueda traer al proceso hechos, porque los hechos solo los pueden traer las partes, ni tampoco pueda dictar un fallo violando el principio de congruencia, pero que sí sea activo en las preguntas a los testigos, en las preguntas a los peritos, etc. En cuanto a los costos, ustedes saben que el tema de los costos tiene que ver con los sistemas de incentivos y desincentivos. Si yo lo que quiero es incentivar que haya mucha litigación en este punto, obviamente el proceso debiera ser gratuito, no prever tasas. Sin embargo, en muchos países se han previsto tasas de muy bajo valor, nada más que para evitar la litigación, digamos, sin sentido. Y se ha demostrado que cuando el consumidor o el usuario, cuando se establece una tasa de un valor muy bajo, no tiene problema de pagarla si realmente busca acceder a ello. Cuando hablo de valor muy bajo, estoy pensando en valores que de repente pueden ser 5, 10, 15 dólares como tasa de litigación. Y la otra gran pregunta es si el que pierde paga los gastos del proceso, sí o no. Esto sin duda que es un freno a la litigación si el que puede perder es el reclamante. Esta es otra discusión de política pública que debe tomarse. Bueno, el tema es que estos sistemas de justicia de pequeñas causas deben articularse muy bien con los medios alternativos de resolución de conflictos. Y la experiencia en otros países, vuelvo ahora por ejemplo a la experiencia del sistema americano, es que se buscan una serie de un menú de opciones que puede tener el reclamante, o a veces que el juez puede sugerir, o en algunos casos hasta imponer, para que solucionar estas cuestiones. Vamos desde el sistema tradicional de la negociación directa, donde obviamente aquí no hay ninguna intervención de ningún tercero, a la mediación, donde a veces se establecen mediadores privados o públicos, incluso en algunos casos se le ha dado facultades de mediación a algunas organizaciones no gubernamentales, a universidades. Hay muchas experiencias, sobre todo en materia de conciliación, por ejemplo, las áreas de defensa del consumidor o los centros de defensa del consumidor, que dependen en muchos países de los ministerios de economía o en otros países de otras dependencias del Poder Ejecutivo, han cumplido una labor interesante en conciliación. En algunos países esa conciliación es facultativa, no debo pasar por la conciliación para ir a juicio, en otros países es obligatorio, es un paso necesario. En el sistema americano aparece una figura muy interesante que es lo que le llaman la evaluación neutral, que es la posibilidad de que las partes
liquidan como una especie de juicio de predicción. A ver, someten a unos sujetos que son supuestamente neutrales y dicen, mire, este es mi caso, ¿usted qué opina? Si yo llevo esto a un juzgado, ¿cómo me iría? En Uruguay sería imposible saberlo. Porque tenemos tantas variaciones jurisprudenciales que realmente un sistema de evaluación neutral no nos agregaría nada a las incertidumbres naturales que tenemos absolutamente en todos los procesos, porque hay muchas variaciones jurisprudenciales y no tenemos un sistema de uniformización de jurisprudencia. Pero en algunos sistemas con más predictibilidad, este sistema ha funcionado. Y luego tenemos el arbitraje, que, como les decía, básicamente se ha articulado con mucho éxito en algunos países de Europa en materia de las relaciones de consumo. Bueno, hay un tema sí que no se ha podido resolver, y yo por lo menos no conozco casi ninguna experiencia exitosa, que es el drama de la ejecución. Ustedes saben que hoy no hay congreso de derecho procesal en el mundo en el que no se discuta qué hacer con el proceso de ejecución, y la verdad es que nadie sabe bien qué hacer, y todas las experiencias que se han dado, sobre todo en Europa, que es donde más se ha avanzado en esto, la verdad es que no han tenido el resultado esperado. Yo sé que ustedes acá en Chile ahora están discutiendo este tema con la posibilidad de privatizar de algún modo o de tercerizar alguna parte de la ejecución, siguiendo un poco al modelo francés. Los países se preocupan mucho por tener un sistema de pequeñas causas y después dicen la ejecución se tramitará por la misma vía que los procesos de causas de alto monto. Pero el problema es que si voluntariamente no cumple la persona que es demandada, enfrentamos un gran drama para la ejecución. Entonces, bueno, aquí son los mismos temas que se plantean para el sistema general. El otro gran tema es la información y el acceso a la información. La información no es que solo que tiene que estar disponible en una web, tiene que haber suficiente difusión para que las personas utilicen el sistema. En Uruguay nosotros hicimos una investigación hace 2 años por qué si habíamos creado un sistema de pequeñas causas se investigaba tan poco. Y la verdad es que la mayor parte de la gente no tenía conocimiento de la existencia de ese sistema de pequeñas causas. Y cuando se decía, bueno, pero ¿por qué no tiene información si está en la web? Es que la gente no anda mirando la web del Poder Judicial como un hobby, tiene otras cosas más divertidas que hacer. Entonces, habitualmente, lo que tiene que haber es una gran campaña de difusión tratando de que la gente reciba la información. No es suficiente, reitero, con tenerlo en la web. De hecho, en el sistema americano se diseñan no solo folleterías, sino se hace esta publicidad en televisión para que la gente pueda acceder a ello. Por lo tanto, tiene que haber un sistema que tenga un horario de funcionamiento que no sea el mismo de los tribunales comunes, porque habitualmente la gente no va a ir en su horario laboral a plantear demandas o lo puede hacer por internet. Tiene que haber centros de orientación al litigante, tiene que haber instrumentos de información. Y algunos dicen, y a mí esto me parece ser un poco de ciencia ficción, pero es lo que dicen los libros, que hay que instruir al ciudadano acerca de cómo litigar, porque como no va a tener asistencia letrada, ahora si instruir a los estudiantes cómo litigar lleva 5 o 6 años y apenas se aprende algo, me parece bastante difícil instruir a un ciudadano cómo litigar en un proceso de pequeñas causas. Pero los americanos tienen bastante más organizado y más adquirido eso, nosotros que vivimos un poco más en el caos, nos cuesta un poco aceptar. Pero la cuestión es que tiene que haber sí instrumentos adecuados de información y tiene que haber costos directos e indirectos razonables. En definitiva, en cuanto a la infraestructura y a la gestión, que es clave en estas cuestiones, tenemos que tener sedes adecuadas, accesibles y de horario amplio. Me preocupa mucho más lo de horario amplio, que las sedes sean bonitas y estén muy bien equipadas, pero el horario sí que sea amplio. Tienen que existir guías de cómo litigar en la web, en las ONG, en las oficinas públicas, tiene que haber centros de ayuda. Yo creo que hay que ir más por el lado de los abogados disponibles para colaborar que por el lado de la asistencia letrada facultativa. Presentación electrónica de casos por internet, programas de computación simples que permiten el acceso a la información, manuales, videos, etc. Y ahora, 2 o 3 minutos nada más para contarles cuál es un poco la experiencia de Uruguay, que introdujimos un proceso sumario de pequeñas causas en el año 2009, donde existe dentro del Poder Judicial, con un proceso muy sencillo, y que trata de complementar una conciliación administrativa que se da en el área de defensa del consumidor. O sea, nosotros tenemos una conciliación administrativa facultativa, que tiene muchísimos casos y que resuelve por vía de la conciliación muchísimos casos, y si esa conciliación no se logra, se puede ir a este proceso breve para reclamaciones de muy bajo monto en relación a lo que es el comparativo en Europa, sobre todo hasta un tope de aproximadamente $2.800. En una primera etapa no se crearon jueces especializados porque no se sabía qué carga de trabajo iban a tener los tribunales y dijeron, vamos primero a asignarle esta competencia a los jueces de paz,
que de paz lo único que tienen es el nombre, porque en realidad son jueces que están todos en el mismo lugar y son en realidad jueces de primera instancia de bajo monto. Y estos jueces son los que tienen hoy la competencia en pequeñas causas, pensando que al año y medio íbamos a tener que crear jueces especializados. La experiencia fue que no, porque seguimos teniendo bajísimos índices de litigación. Hay que reconocer que Uruguay es un país de cultura bastante baja en índices de litigación en general. La asistencia letrada es facultativa, no hay tampoco un sistema de asistencia jurídica muy adecuado y la condena en costos no es preceptiva. La estructura procesal es un sistema muy simple, donde el actor presenta la demanda escrita. De hecho, hay un formulario diseñado para que pueda llenar el formulario, porque si no tiene abogados, el formulario es una caricia muy sencillo de llenar. El juez tiene un rol claramente de director del proceso, que debe fijar audiencia a realizarse a más tardar dentro de los 30 días de presentada la demanda, y el demandado recibe a la misma vez el emplazamiento y la convocatoria a la audiencia. Es una audiencia única, donde se verifica si las partes han asistido, las partes oralmente formulan sus proposiciones y ofrecen su prueba. El actor ya había presentado el formulario, pero ahora puede realizar aclaraciones ampliatorias de su demanda y proponer la prueba, y el demandado contesta la demanda con la prueba. Puede oponer el demandado alguna excepción, por ejemplo, prescripción, caducidad. Allí mismo se le da traslado a la audiencia a la parte actora, se resuelven allí mismo las excepciones. Hay una nueva tentativa de conciliación. Este juez tiene la obligación de tentar la conciliación intraprocesal, y de hecho hemos tenido aproximadamente entre un 30 y un 40% de acuerdos en sede ya judicial. Fija el objeto del proceso y de la prueba, se diligencia así mismo la prueba, se hacen los alegatos orales y la sentencia se debe dictar en la propia audiencia o, en caso de cierta complejidad, a más tardar dentro de 3 días. Es un proceso en única instancia, no hay, por lo tanto, una segunda instancia, y puede haber una prórroga de la audiencia por única vez. Algunos resultados. Como les decía, bajo conocimiento de utilización del instrumento procesal, cerca del 40% de los casos cumplieron antes la audiencia administrativa, alto porcentaje de conciliaciones ya dentro del proceso, la parte actora, el reclamante, va siempre a las audiencias, hay un alto porcentaje, sin embargo, de incomparecencia, y la duración promedio desde la demanda a la sentencia son unos 46 días, no superan en ningún caso los 90 días, y el 64% de los casos tuvo una única audiencia y hubo un alto porcentaje de casos, 36%, que requirió prorrogar. Es interesante ver lo que pasa con la sentencia, no lo primero, sino sobre todo lo de la decisión, un alto porcentaje de amparo del reclamo de la parte actora. Fíjense, 36% ampara la demanda en todos sus términos, 46% parcialmente y 18%, solamente 18%, desestiman la demanda. En conclusión, entonces, a todo esto lo que debemos decir es que la justicia de pequeñas causas, de lo que tiene poco es de pequeño, y en realidad estamos enfrentados a un desafío procesal bastante grande, porque habitualmente para la persona que plantea ese proceso es un asunto importante, o suele ser un asunto importante para él. Y hay un enorme grupo de personas que quedan entonces fuera del sistema de justicia y que están requiriendo soluciones para estos desafíos. Muchísimas gracias. La gran pregunta, yo comparto un poco la visión que tiene usted, la gran pregunta clave es por qué en los países de América Latina, a pesar de los enormes esfuerzos que se han hecho en materia de medios alternativos de resolución de conflictos, la judicialización es cada vez mayor, el número de procesos es cada vez mayor, y sigue la gente pensando de que la solución a los problemas se obtiene a través del dictado de una sentencia, cuando en realidad la mayor parte de las veces es difícil que un sistema de justicia resuelva los problemas de la gente, fundamentalmente en materias como familia, laboral, temas que son sumamente complicados. Entonces a mí me parece que acá seguimos teniendo una enorme cultura de judicialización, y esa enorme cultura de judicialización requiere enorme difusión de un menú de opciones para la persona que acude al sistema de justicia visto con este enfoque sistémico integral, y que ese menú de opciones sea claro y que ese menú de opciones esté suficientemente difundido. Si hoy le preguntáramos a cualquier ciudadano qué puede hacer si una persona no cumple una obligación, diría: tengo que ir a hacer un juicio. Nadie, por lo menos en Uruguay, en muchos países que conocen, nadie dice: no, puedo ir a una mediación o a una conciliación o un arbitraje. No, la solución es: tendría que ir a un juicio, no le puedo pagar al abogado, tendría que ir a un juicio,
no voy a ir porque no puedo acceder. Pero en realidad nadie plantea el menú de opciones, nadie tiene adquirido, como pasa en algunos países de Europa, quizás por esta deficiencia que señalaba Cristian desde el punto de vista de los niveles culturales, económicos y demás. Entonces a mí me parece que un primer tema que tendríamos que evaluar es cómo implementar ese menú de opciones, cómo difundir ese menú de opciones de las posibles puertas al sistema. Y creo que en ese menú de opciones, a pesar de que no es un modo alternativo de resolución de conflictos, tiene que estar la justicia de pequeñas causas, porque creo que va a ser muy difícil en un proceso inmediato lograr cambiar esta cultura de judicialización. Y por lo menos la justicia de pequeñas causas le da una respuesta un poquito más cercana al ciudadano a la posibilidad de llegar a ese sistema. Otra de las tantas preguntas que estaban dando vuelta, y creo que Macarena algo se refirió, refiere a la obligatoriedad o no obligatoriedad. Y acá la verdad es que no hay una respuesta sencilla con respecto, como les comentaba hoy, a la conciliación. Hay muchas experiencias que han dado que la conciliación previa obligatoria ha sido un gran fracaso. Por otro lado, la obligatoriedad en fase intraprocesal de tentar la conciliación, en algunos sistemas de tentar una especie de mediación, ha tenido algunos resultados mejores, pero siempre dependiendo muchísimo de el juez o el mediador o el conciliador que esté participando. Es muy curioso que en casi todos los países donde se hacen relevamientos cuantitativos cambian sustancialmente los resultados por órgano, por tribunal, y eso depende obviamente de las capacidades, de las habilidades y de la voluntad y dedicación que pone esa persona que está siendo titular de la conciliación, de la mediación, sea interprocesal o previa. Otra gran pregunta o gran duda refiere a la asistencia letrada. Yo algo comenté referido a la justicia de pequeñas causas, pero también esta duda se mantiene en relación a otras cuestiones. Y realmente aquí tiene una enorme vinculación la asistencia letrada con las calificaciones y preparación que pueda tener el conciliador o el mediador. Creo que Leonardo hace una pregunta referente a eso también, porque aquí el gran tema es cómo hacemos para garantizar de algún modo que el conciliador o el mediador, con un trabajo activo, con un trabajo proactivo para acercar a las partes, no incurra eventualmente en violaciones en una solución normativa, sobre todo cuando en casi todos nuestros países empezaron a proliferar las leyes de orden público. Cuando el legislador le quiere dar importancia a una ley, le pone como primer artículo, como último artículo, esta ley es de orden público. Y esto genera o puede generar dificultades al momento de acuerdos que puedan implicar la renuncia de derechos que estén sujetos a un régimen de orden público o de indisponibilidad según los casos. Obviamente el tema de la capacitación se transforma en un tema central y casi todas las reformas que se han hecho en materia de mediación y conciliación fundamentalmente han olvidado o ha sido difícil la implementación efectiva de este punto. En cuanto a las materias, es el otro gran punto. O sea, respecto de qué materias vamos a implementar esto con miras a una reforma general. Bueno, lo tenemos en familia, lo tenemos en laboral, pero llevamos estos sistemas a todas las materias y con qué límite, y en todas las materias podemos evadir la asistencia letrada obligatoria o no. Este también es un problema que está vinculado al punto anterior que yo planteaba de la normatividad y a la posible indisponibilidad de determinados derechos o de determinadas regulaciones por su carácter de orden público. En algunos países incluso hay un enorme debate acerca de si el Estado puede conciliar y transigir, porque eventualmente en muchas cuestiones del Estado no podría ocurrir eso. En otros países esto está superado, ya está solucionado y se admite plenamente la posibilidad de negociación y de alcance de acuerdos por parte del Estado. En cuanto al arbitraje, me parece que también es un tema que tiene que ver con la cultura jurídica. Hay países en los cuales prácticamente es imposible que en las opciones esté el arbitraje. Y ha sido bastante difícil ver al arbitraje como un medio accesible a todas las personas. Se sigue viendo el arbitraje como un instrumento de litigación de la clase alta, como decía hoy, o de aquellos que tienen recursos suficientes. Entonces, me parecen interesantes algunas experiencias de derecho comparado en materia de arbitraje de consumo, que creo que así se ha podido buscar implementar un proceso arbitral sumamente simple. Hay una experiencia interesante en España, por ejemplo,
ejemplo, donde se han buscado instrumentos sencillos para lograr procesos de arbitraje que puedan ser como una especie de paralelo de complementación de la justicia de pequeñas causas por otra vía. Y donde además acá puede entrar la equidad, pueden entrar las especialidades técnicas de las personas que intervienen, que no necesariamente sean abogados, sino que sean de repente de otras especialidades vinculadas a la especialidad, como veía lo que mencionaban ustedes de la mediación en salud en Chile, donde hay una especialidad concreta. Y finalmente el otro planteo que se hacía de la ejecución, bueno, realmente creo que el problema de por qué no se implementan adecuados mecanismos de ejecución de estas decisiones es porque todavía, al menos no se han encontrado cuáles. Todavía es bastante difícil pensar en mecanismos que hayan tenido eficiencia. Incluso muchísimas de las soluciones que se ven hoy como mecanismos ideales en los papeles han fracasado rotundamente. La ejecución provisional de la sentencia, por ejemplo, que fue, bueno, como así uno de los ejemplos paradigmáticos de modernización del proceso de ejecución en España, prácticamente no tiene aplicación. En Uruguay regulamos la ejecución provisional y discutimos años de cómo iba a ser. Hubo tres casos de ejecución provisional en 20 años. O sea, ¿por qué? Porque ningún abogado se anima a ejecutar provisoriamente la sentencia sobre pena de pagar los daños y perjuicios a posteriori, cuando sabe que la segunda instancia tarda poco. En Uruguay, por suerte, la segunda instancia se mejoró mucho y estamos en un promedio de 5 meses en la segunda instancia. Entonces uno dice, si esperé toda la primera instancia y espero un poco más y no ejecuto provisionalmente. En España está ocurriendo prácticamente lo mismo con la ejecución provisional. Entonces, a veces en el diseño teórico el instrumento es muy bueno, pero luego cuando llegamos a la práctica o por cultura jurídica o por determinadas características concretas hacen que no funcione. El otro instrumento también, la famosa declaración de los bienes, la declaración jurada de los bienes del deudor, es un instrumento absolutamente teórico. Probablemente en un sistema germano funcione perfecto. Para los latinos, es un sistema que me parece a mí de bastante poca aplicación práctica. Entonces, en definitiva, yo creo que quizás sería un buen desafío para dejar planteado cómo hacemos para mejorar el proceso de ejecución, más allá de algunas herramientas muy útiles que el proyecto de reforma chileno considera, como es el tema del agente del oficial de ejecución, que toma un poco las ideas del sistema francés, que a mí me parece que es un acierto ir por ese camino de tratar de judicializar determinadas etapas, porque la burocracia de funcionamiento del tribunal hace que no sean los mejores o los más aptos para lograr la ejecución. Pero más allá de esos instrumentos concretos específicos, la verdad es que las dificultades han sido muy grandes en encontrar soluciones concretas. Bueno, y como quería terminar exactamente 6:30, me tomé unos minutos de mí. Muchas gracias.